Historia de los genios y demonios encerrados en jarros desde los tiempos de Salomón. Sobre él sea la paz. Me he enterado también de que en lo más antiguo del tiempo y en las épocas y períodos pasados vivió en la ciudad de Damasco, en Siria, un rey califa llamado Abd al-Malik b. Marwan. Cierto día en que estaba sentado con los grandes de su reino, con los reyes y los sultanes, se empezó a hablar de las naciones del asado, se citaron hechos de nuestro señor, Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz. Y del señorío y poder que Dios, ensalzado sea, le había dado sobre hombres, genios, pájaros, animales salvajes y otros seres. Dijeron, hemos oído decir a quienes nos precedieron que Dios gloriado y ensalzado sea. Jamás ha hecho a ningún ser favores semejantes a los que concedió a Salomón. Este llegó a hacer cosas que nadie ha podido repetir, por ejemplo encerró a los genios, espíritus y demonios en jarros de bronce que tapó con plomo, en el que imprimió su sello. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 567, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Talib refirió que un hombre había embarcado en un navío con un grupo de personas, dirigiéndose hacia la India. Navegaron sin cesar hasta que un viento tempestuoso los desvió hacia una de las tierras de Dios, ensalzado sea. Esto ocurrió en medio de la negra noche. Cuando se hizo de día salieron de las cuevas que había en aquel lugar hombres de color negro, con el cuerpo desnudo, parecían salvajes y no comprendían las palabras de los viajeros. Uno de su misma raza era el rey, única persona que sabía el árabe. Al ver la nave y a los que en ella estaban, el rey Ezuelo, acompañado por unos cuantos de los suyos, se acercó, los saludó, los acogió bien y les preguntó qué religión tenían. Le explicaron quiénes eran. Les aseguró, no os sucederá nada malo. Al insistir en cuál era su religión se dio cuenta de que cada uno de ellos pertenecía a distinta creencia. Les preguntó por el Islam y la misión de nuestro Señor, Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. Los navegantes le contestaron, no sabemos qué es lo que dices ni tenemos noticia de tal religión. El rey les dijo, sois los primeros hijos de Adán que llegan hasta nosotros. Después los obsequió con carne de aves, de animales salvajes y de peces, ya que aquella gente no tenía otro tipo de comida. Los navegantes desembarcaron para visitar la ciudad y vieron que un pescador echaba la jávega en el mar para pescar. Al retirarla salió en su interior un vaso de bronce cubierto de plomo y precintado con el sello de Salomón b. David, sobre ambos sea la paz. El pescador lo retiró, lo rompió y empezó a salir un humo azul que remontó hasta la cúspide del cielo. Entonces, refirió, oímos una voz terrible que decía, perdón. Perdón, profeta de Dios. El humo se transformó en una persona de aspecto espantoso, de talla muy elevada cuya cabeza alcanzaba al monte. Después lo perdieron de vista. Poco faltó para que los navegantes quedasen exánimes, mientras que los negros ni tan siquiera se preocuparon. El hombre en cuestión se dirigió al rey Ezuelo y le preguntó por lo ocurrido. Le contestó, ese es uno de los genios aprisionados por Salomón b. David. Cuando éste se enfadó con ellos los metió en estos jarros, los selló con plomo y los echó al mar. La mayor parte de las veces en que los pescadores arrojan la red sacan estos recipientes. Al romperlos escapan los genios, los cuales, creyendo que Salomón aún vive, se arrepienten y exclaman, perdón, profeta de Dios. El emir de los creyentes, Abd al-Malik b. Marwan, se admiró de estas palabras y exclamó, gloriado sea Dios. ¡Qué gran poder tenía Salomón! Al-Nabiga Dubiani estaba entre los asistentes a la reunión y dijo, Talib dice verdad en lo que cuenta, y la prueba está en las palabras del primer sabio, y acerca de Salomón cuando Dios le dijo, ocupa el poder y gobierna rectamente, honra a quien te obedezca por su sumisión, a aquel que te desobedezca, enciérralo a perpetuidad. Por eso los encerró en jarras de bronce y los arrojó al mar. Estas palabras gustaron al emir de los creyentes. Dijo, por Dios, me gustaría ver uno de esos vasos. Talib b. Sahl le contestó, Señor, tú puedes conseguirlo sin moverte de tu país. Envía a tu hermano, Abd al-Aziz b.
Marwán, para que te los traiga de los países de Occidente, haz que escriba a Musa b. Nusair ordenándole montar a caballo y recorrer el occidente hasta llegar a ese monte del que hemos hablado. Te traerá todos los jarros que le pidas y a que la tierra en la que termina su provincia se une a ese monte. El emir de los creyentes encontró aceptable la idea y dijo, Talib, has dicho verdad. Quiero que tú seas el mensajero que vaya a llevar la orden a Musa b. Nusair. Tendrás bandera blanca y podrás coger todo el dinero, honores o cualquier otra cosa que desees. Yo me cuidaré de tu familia. Respondió, de buen grado, emir de los creyentes. Ve rápido con la bendición y el auxilio de Dios, ensalzado sea. El califa mandó que le entregasen una carta para su hermano Abd al-Aziz, gobernador de Egipto, y otra para Musa, su representante en Occidente, en la que ordenaba a este que se encargase personalmente de la búsqueda de las jarras salomónicas, dejando interinamente a su hijo como gobernador del país, que tomase guías, que gastase cuanto dinero fuera preciso, que llevase todos los hombres que quisiese y que lo hiciese todo sin entretenerse ni buscar excusas. Después selló las dos cartas, se las entregó a Talib b. Sahl, le mandó que fuese diligente y que desplegase las banderas por encima de su cabeza. El califa le dio riquezas, caballeros y peones para que le sirviesen de ayuda en el camino y mandó que todos los gastos de su casa corriesen a su cargo. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 568, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Talib b. Sahl y sus compañeros salieron de Siria, cruzaron las comarcas y llegaron a Egipto, en donde los recibió el gobernador de este país. Lo hospedó con él y lo trató con los máximos honores todo el tiempo que permaneció a su lado. Después le dio un guía que lo condujo hacia el Alto Egipto y hasta alcanzar al emir Musa b. Nusair. Cuando éste se enteró de su llegada salió a recibirle y se alegró mucho. Talib le entregó la carta, aquel la cogió, la leyó, comprendió lo que quería decir y colocándola encima de la cabeza dijo, oír es obedecer al emir de los creyentes. Le pareció oportuno llamar a los más altos funcionarios. Cuando estuvieron reunidos expuso lo que le parecía la carta. Le contestaron, emir, si buscas a alguien que te indique el camino de ese sitio puedes llevar al jeque Abd al-Samad b. Abd al-Qadus al-Samudí, es un hombre experto que ha viajado mucho, en el desierto y en el mar, que conoce las personas, los prodigios de cada lugar, las tierras y las comarcas. Llévalo, pues te conducirá a donde quieras ir. Mandó que lo llamasen y cuando lo tuvo delante vio que era un hombre muy anciano en el que habían hecho mella los años y el transcurso del tiempo. El emir Musa lo saludó y le dijo, jeque Abd al-Samad. Nuestro señor, el emir de los creyentes Abd al-Malik b. Marwán nos ha mandado esto y esto. Yo conozco poco esos países y esas pistas, ¿quieres intervenir en el cumplimiento de la voluntad del califa? El jeque contestó, sabe, emir, que esa ruta es abrupta, muy escabrosa y tiene pocos caminos. ¿Qué distancia hay? 2 años y algunos meses de ida y otro tanto de vuelta. En el camino hay toda clase de dificultades, terrores, prodigios y maravillas. Pero tú eres un hombre dedicado a hacer la guerra santa, nuestro país está cerca del enemigo y tal vez los cristianos se aprovechen de tu ausencia. Es preciso que nombres lugarteniente a alguien que se ocupe de las cosas del reino. Tienes razón. El emir nombró lugarteniente a su hijo Harún, estableció con él un pacto y ordenó a los soldados que no le desobedeciesen, que hiciesen todo lo que les mandara. Escucharon sus palabras y le obedecieron, puesto que Harún era muy valiente, buen caballero y héroe perfecto. El jeque Abd al-Samad le indicó que el lugar en que se encontraba lo que el emir de los creyentes quería, distaba 4 meses de camino. Estaba situado a las orillas del mar y era formado por casas pegadas las unas a las otras, tenía hierbas y fuentes. Añadió, representante del emir de los creyentes, Dios nos hará fácil el camino gracias a tu bendición. El emir Musa le preguntó, ¿crees que algún rey ha pisado esa tierra antes que nosotros? Sí, emir de los creyentes, esta tierra pertenece a Darán, el griego, rey de Alejandría.
Viajaron sin cesar hasta que llegaron a un castillo. Dijo: «Adelántate conmigo hasta este castillo que constituye un ejemplo para el que se instruye». El emir Musa se acercó al castillo, acompañado por el jeque Abd al-Samad y sus principales compañeros. Llegaron a la puerta, estaba formada por largas columnatas y escaleras. 2 de estas eran de mármol policromado sin igual, el techo y las paredes estaban hechos de oro, plata y pedrería, encima de la puerta había una lápida en la que había una inscripción griega. El jeque Abd al-Samad preguntó: ¿He de leerla, emir de los creyentes? Sí, adelántate y léela con la bendición de Dios. En este viaje hemos tenido tu baraka. La leyó. Se trataba de los siguientes versos. Después de lo que hicieron, ves que las gentes lloran por la pérdida del imperio. Este palacio constituye el fin de la historia de unos señores que se han reunido en el polvo. La muerte los destruyó y los dispersó, la tierra se ha hecho cargo de todo lo que atesoraron. Parece que hubiesen dejado sus monturas para descansar un instante y volver. El emir Musa lloró hasta caer desvanecido. Exclamó: «No hay Dios sino el Dios, el viviente, el eterno, el que nunca deja de ser». Entró en el alcázar y contempló las estatuas y los frescos que contenía. Encima de la segunda puerta vio escritos unos versos. Dijo: «Acércate, jeque, y lee». Se aproximó y leyó: «En lo más antiguo del tiempo, cuántas gentes vivieron y pasearon por sus habitaciones. Pero fíjate en lo que ha hecho el transcurso del tiempo, todos repartieron los bienes que habían reunido, legaron la suerte a ese y se marcharon. Cuántos gozaron aquí sus bienes, cuántos comieron, pero el polvo se los ha comido a todos». El emir Musa lloró abundantemente y lo transitorio de esta vida le hizo palidecer. Exclamó: «Se nos ha creado para algo importante». Recorrieron el palacio, que carecía de moradores, en donde no se veían ni huellas de vida, patios y habitaciones estaban vacíos. En el centro había una cúpula muy alta que se encaramaba por los aires. A su alrededor había 400 tumbas. El emir Musa se acercó a estas. Una de ellas, construida en mármol, tenía labrados estos versos: «¿Cuántas veces he luchado? ¿Cuántas veces he sido atrevido? ¿Cuántos seres he contemplado? ¿Cuánto he comido? ¿Cuánto he bebido? ¿A cuántas cantantes he escuchado? ¿Cuántas órdenes he dado? ¿Cuántas cosas he prohibido? ¿Cuántos castillos que eran inexpugnables los he asediado, los he registrado y he sacado de ellos joyas para las bellas? Pero en mi ignorancia transgredí los límites procurando obtener una paz que ha sido caduca. Muchacho, haz bien tus cuentas antes de que tengas que apurar la copa de la muerte. Dentro de poco arrojarán tierra encima de ti y te quedarás sin vida». El emir Musa y quienes le acompañaban rompieron a llorar. Se aproximaron a una cúpula que tenía 8 puertas de madera de sándalo con clavos de oro, estaba cuajada de incrustaciones de plata que parecían astros y relucían en ella toda clase de aljófares. En la primera puerta se encontraban estos versos: «Lo que he dejado en herencia no lo he dejado por generosidad, sino a causa del destino y de un decreto que sigue su curso entre el género humano. Cuánto tiempo viví feliz y contento, defendiendo mis bienes como el feroz león. No tenía descanso, era tan avaro que ni aunque me echasen al fuego hubiese dado un grano de mostaza. Pero el destino me tocó trayéndome el decreto de Dios, el grande, el creador. Mi muerte fue repentina y a pesar de mi poder no puede detenerla. Ni los ejércitos que había reunido, ni el amigo ni el vecino me fueron de utilidad ni me sirvieron de auxilio. Durante toda la vida me fatigué en un viaje, a veces fácil, a veces difícil, bajo la égida de la muerte. Todas tus riquezas, antes del alba, pasarán a pertenecer a otro, mientras que a ti vendrán a buscarte el portador de las parihuelas y el sepulturero. El día del juicio final te encontrarás solo ante Dios con una carga de pecados y faltas. Procura que el mundo no te extravíe con sus falsas galas y fíjate en lo que ocurre a tus familiares y vecinos». Cuando el emir Musa oyó estas palabras rompió a llorar amargamente hasta caer desmayado. Al volver en sí entró en la cúpula y vio una tumba muy grande, de aspecto aterrador, encima de la cual había una lápida de hierro chino.
El jeque Abd al-Samad se acercó y leyó, en el nombre de Dios, viviente y eterno, en el nombre de Dios que ni engendra ni fue engendrado, que no tiene a nadie que sea su igual, en el nombre de Dios todopoderoso y fuerte, en nombre del viviente, del que nunca muere. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 569, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Abd al-Samad leyó, tú, que llegas a este lugar, medita en lo que ves, en el transcurso del tiempo y en la marcha de los acontecimientos. No te dejes extraviar por las galas, las falsedades, las calumnias, el relumbrón y las vanidades de este mundo. Todo ello fascina, engaña y traiciona, sus cosas son un préstamo que en cualquier momento puede quitar el prestamista al prestado. Es como la pesadilla para el que duerme o como el sueño para el que sueña, son lo mismo que el espejismo en la estepa, que para el sediento parece agua, el demonio hace que el hombre crea que son bellas hasta el momento de la muerte. Tales son las cualidades del mundo, no confíes ni sientas inclinación por ellas, pues traicionan a quien las aprecia y les pide ayuda. No caigas en sus redes ni te dejes ligar a sus faldones. Yo poseí 4000 caballos alazanes en un solo establo, me casé con 1000 muchachas vírgenes, de senos turgentes que parecían lunas y eran hijas de reyes, tuve 1000 hijos que parecían leones feroces y viví 1000 años sin preocupaciones de ningún género. Reuní riquezas que eran imposibles de conseguir para los demás reyes, mientras creía que el bienestar iba a ser eterno, sin tener fin. Pero, sin que me diese cuenta, llegó el destructor de las dulzuras, el separador de los amigos, el que vacía las habitaciones y arruina las cosas florecientes haciendo morir a grandes y pequeños, a críos, muchachos y madres. En este castillo nos quedamos tranquilos hasta que descendió sobre nosotros el juicio del Señor de los mundos, Señor de los cielos y de la tierra. Entonces la voz de la verdad se hizo patente y nos cogió. Cada día fueron muriendo 2 de nosotros y así pereció una gran cantidad. Cuando vi que la muerte entraba en nuestra casa, que se aposentaba entre nosotros y que nos ahogábamos en el mar de la perdición, mandé llamar a un secretario y le ordené que escribiese estas poesías y estas reflexiones, dispuse que con ayuda del compás se grabasen en estas puertas, lápidas y tumbas. Yo tenía un ejército de 1000 veces 1000 caballeros armados con lanzas, cotas de malla, espadas afiladas y veloces caballos. Les mandé que vistiesen las largas cotas de malla, que ciñesen las cortantes espadas, que empuñasen las terribles lanzas y que montasen en los veloces caballos. Cuando el decreto del Señor de los mundos, del Señor de la tierra y de los cielos, descendió sobre nosotros, les dije, soldados, militares, sois capaces de impedir que me suceda lo que me envía el Rey Todopoderoso. Los soldados y los militares no pudieron hacerlo. Replicaron, ¿cómo hemos de combatir a aquel al que no puede ocultar ningún chambelán, a aquel que tiene una puerta sin portero? Les ordené, traedme mis riquezas. Estas consistían en 1000 pozos, en cada uno de estos había 1000 quintales de oro rojo y toda clase de perlas y aljófares, plata blanca y tesoros que no podía poseer ningún otro rey de la tierra. Hicieron lo que les había mandado. Cuando hubieron dejado las riquezas ante mí les dije, ¿podríais salvarme con todas estas riquezas? Podrían comprarme un solo día de vida. Como no pudieron hacerlo, se sometieron al destino y a la voluntad de Dios. Yo soporté con paciencia el decreto y las aflicciones que Dios me mandaba hasta que cogió mi alma y me hizo habitar la tumba. Preguntas ¿cuál es mi nombre? Soy Cusbe, Sadat B. Ad, el Grande. En la lápida estaban escritos estos versos. Si me recordáis después de mi vida, después del transcurso de los días y de los acontecimientos, sabed que soy Ibn Sadat, aquel que fue rey de todo el género humano, de toda la tierra y de todo lugar. Todos los pueblos rebeldes de Egipto, de Siria y de Adnán se me sometieron. Mi poder era tal que humillaba a sus reyes y todos los habitantes de la tierra me temían. Tenía en mi mano tribus y ejércitos, las tierras y sus habitantes me temían. Cuando montaba a caballo veía a mis tropas encima de sus corceles en número de miles de miles. Poseí riquezas sin cuento y las guardé para hacer frente a las vicisitudes del tiempo. Quise, en un momento, rescatar la vida con mis bienes.
Pero Dios rehusó apartarse de la ejecución de sus designios. Aquí estoy solo, separado de mis hermanos. Me llegó la muerte, aquella que separa a los hombres, y me transportó desde la gloria a la humillación. He encontrado todo lo que con anterioridad hice, soy su rehén y soporto la culpa. Cuida que tu alma esté en el buen camino y guárdate de la sucesión de los acontecimientos. El emir Musa lloró hasta caer desmayado al ver la desgracia que había caído sobre esas gentes. Mientras recorrían los alrededores del castillo y contemplaban sus salones y lugares de recreo, encontraron una mesa con 4 patas de mármol en la que estaba escrito: en esta mesa comieron 1000 reyes tuertos y otros 1000 que tenían sanos los 2 ojos. Todos han abandonado este mundo y residen en los sepulcros y en las tumbas. El emir Musa copió todo esto y no se llevó, al salir del castillo, más que la mesa. Los soldados se pusieron en marcha y el jeque Abd al-Samad se colocó delante para mostrarles el camino. Así pasaron el primero, el segundo y el tercer día. Llegaron a una colina muy elevada y vieron en su cima a un jinete de bronce. En la punta de la lanza había una amplia lámina que brillaba tanto que casi deslumbraba la vista. En ella estaba escrito: «Oh tú que llegas a este lugar. Si no conoces el camino que conduce a la ciudad de bronce, frota la mano del jinete. Girará y después se parará. Sigue en la dirección que te indique y no temas ni te preocupes, te conducirá hasta la ciudad de bronce». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 570, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que el emir Musa frotó la mano del caballero y éste giró como si fuese un relámpago cegador, dirigiéndose en una dirección distinta de la que llevaban los viajeros. Estos se dirigieron por el camino que señalaba, era el buen camino. Lo recorrieron sin parar durante días y noches y atravesaron lejanos países. Cierto día, mientras iban andando, encontraron una columna de piedra negra en la cual había una persona sumergida en el suelo hasta los sobacos. Tenía 2 grandes alas y 4 manos, 2 de las cuales se parecían a las manos de los hombres y otras 2 a las del león, pues tenían garras. El cabello de su cabeza se parecía a la cola de los caballos y sus ojos eran 2 carbones encendidos. Tenía un tercer ojo en la frente que parecía ser el de un leopardo, y de él se desprendían chispas de fuego. Era negro y largo y gritaba: «Gloria al Señor. Él me ha condenado a este suplicio atroz, a este tormento doloroso hasta el día del juicio». Los viajeros, al verle, perdieron el juicio y quedaron estupefactos al ver su forma, volvieron la espalda y huyeron. El emir Musa preguntó al jeque Abd al-Samad: «¿Quién es este?». «No lo sé, acércate a él y averigua de qué se trata. Tal vez él nos descubra su secreto y tú puedas informarnos». El jeque replicó: «Que Dios proteja al emir. Tengo miedo, no temáis, él se abstendrá de atacaros dada la situación en que se encuentra». El jeque Abd al-Samad se acercó y le preguntó: «Oh tú, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que haces en este lugar y con esta figura?». Le contestó: «Yo soy un efrit y me llamo Dais B. al-Amas y estoy aquí, inmovilizado por el poder de Dios, secuestrado por la fuerza de Dios y castigado hasta que Dios gloriado y ensalzado sea quiera». El emir Musa dijo: «Jeque Abd al-Samad, pregúntale por qué se encuentra encadenado a esta columna». Se lo preguntó y el efrit contestó: «Mi historia es prodigiosa. Algunos hijos de Iblis tenían un ídolo de cornalina roja y yo estaba encargado de él. Lo adoraba un excelso rey del mar, grande y poderoso, que guiaba un ejército de miles de soldados que ante él luchaban con las espadas y acudían a su llamada en los momentos de peligro. Los genios que le obedecían estaban bajo mis órdenes y bajo mis deseos, obedecían todo lo que les mandaba con mis palabras y todos se habían sublevado contra Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz. Yo entraba en el interior del ídolo y les mandaba y les prohibía». La hija de aquel rey se prosternaba frecuentemente ante el ídolo y lo adoraba. Era la mujer más hermosa y más bella de aquel tiempo, su beldad y su resplandor eran extraordinarios. Yo se la describí a Salomón, sobre él sea la paz.
Este envió un mensajero a su padre diciéndole, «Cásame con tu hija, destruye el ídolo de cornalina y atestigua que no hay Dios sino el Dios y que Salomón es el profeta de Dios. Si lo haces tendrás lo que tengamos y te faltará lo que nos falte. Si no aceptas, iré a buscarte al frente de un ejército al cual no podrás resistir, prepara una contestación a mi pregunta y disponte a morir. Iré a por ti al frente de tal número de soldados que llenarán el espacio, y te dejaré como el ayer que ya ha transcurrido». Cuando llegó el mensajero de Salomón, sobre él sea la paz. El rey se indignó, se hizo el orgulloso y se creció. Dijo a sus ministros, «¿Qué es lo que opináis de Salomón, hijo de David? Me ha enviado un mensajero para exigirme que le dé mi hija en matrimonio, que rompa mi ídolo de cornalina y que acepte su religión». Le replicaron, «Poderoso rey, es que Salomón puede obrar contigo así. Tú te encuentras en el centro de este mar inmenso. Si él viniese en tu busca no podría hacerte nada puesto que los genios rebeldes combatirían a tu lado y tú pedirías ayuda al ídolo que adoras y éste te prestaría su auxilio y su concurso. Lo justo es que consultes a tu señor», querían decir al ídolo de cornalina roja, «y que escuches su respuesta. Si te dice que salgas a combatirlo, combátelo, y si no, no lo hagas». El rey salió inmediatamente y se dirigió al ídolo. Hizo las ofrendas y los sacrificios y después, prosternándose ante él, empezó a llorar y recitó: «Señor mío, yo conozco tu poder. Salomón quiere romperte, Señor mío. Pido tu auxilio, manda y obedeceré tu orden». El efrit encadenado a la columna siguió diciendo al jeque Abed al-Samad: «Yo, ignorante y tonto de mí, me metí, sin reflexionar en el poder de Salomón, en el interior del vientre y recité: Yo no le temo, pues conozco todas las cosas. Si me declara la guerra, me pondré en marcha y le arrancaré el alma». Al oír mi respuesta el corazón del rey se tranquilizó y se decidió a hacer la guerra y a combatir a Salomón, al profeta de Dios, sobre él sea la paz. Cuando llegó el mensajero de Salomón le dio una paliza muy dolorosa y una contestación terrible, enviándole amenazas con el mismo mensajero. Le hizo decir: «Te nutres de falsas esperanzas y me amenazas con vanas palabras. O vienes tú a mi encuentro o salgo yo al tuyo». Al estar de nuevo el mensajero ante Salomón, contó a éste todo lo que le había ocurrido y sucedido. Al oírlo Salomón, el profeta de Dios, se resolvió a marchar y su resolución fue firme. Preparó sus ejércitos de genios, hombres, fieras, pájaros e insectos y dio orden a su visir Dimiriat, rey de los genios, de que reuniese a los efrits de todas las regiones. Así reunió 600 millones de diablos. Mandó a Asaf Barají a que movilizase sus ejércitos de hombres, el número ascendió a más de 1 millón. Preparó las armas y las municiones. Salomón y su ejército de genios y hombres montaron en la alfombra mágica, los pájaros volaron por encima de sus cabezas y los animales marcharon por el suelo. Descendió en el campamento del rey, rodeó la isla y llenó la tierra con sus ejércitos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 571, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que». El efrit prosiguió: «Después mandó decir a nuestro rey: Yo ya he venido, rechaza por la fuerza lo que ha llegado o sométete, reconoce mi misión, rompe tu ídolo, adora al único, al venerado, cásame con tu hija y tú y quienes te rodean pronunciad: doy testimonio de que no hay más Dios sino el Dios y doy testimonio de que Salomón es el profeta de Dios. Si dices esto tendrás la paz y la tranquilidad. Si no lo dices no encontrarás, en toda la isla, una fortaleza que te salve de mí. Dios bendito y ensalzado sea. Ha puesto los vientos a mis órdenes. Yo les he mandado que me transporten hasta aquí en la alfombra mágica y voy a hacer contigo un escarmiento y un castigo ejemplares». El mensajero se presentó ante el rey y le entregó el mensaje del profeta de Dios, Salomón, sobre él sea la paz. El rey replicó: «Lo que me pide no entra en mis cálculos, dile que saldré a hacerle frente». El mensajero volvió junto a Salomón y le entregó la respuesta. A continuación el rey mandó llamar a los habitantes de sus tierras, reunió 1 millón de genios que le obedecían y aún los reforzó con marids y demonios que habitaban las islas del mar y las cimas de los montes.
A continuación preparó a sus tropas, abrió los depósitos de armas y las distribuyó entre sus soldados. Por su parte, el profeta de Dios, Salomón, sobre el sea la paz, puso en línea de combate a sus soldados y mandó a las fieras que se dividiesen en 2 filas, una a la derecha y otra a la izquierda de sus tropas. Mandó a los pájaros que se colocasen sobre las islas y que, en el momento del ataque, arrancasen con sus picos los ojos de los combatientes, abofeteándoles al mismo tiempo con sus alas. Dispuso que las fieras desgarrasen sus corceles y aquellas le contestaron: «Oír es obedecer a Dios y a ti, profeta de Dios». Salomón, el profeta de Dios, se instaló en un trono de mármol que tenía incrustaciones de oro y estaba chapeado con láminas del mismo metal. Colocó a su derecha al visir Asaf b. Barajía y a su izquierda al visir Dimiriat. Los reyes de los hombres estaban a su derecha y los reyes de los genios a su izquierda, las fieras, las víboras y las serpientes estaban delante. A continuación cargaron contra nosotros todos a la vez y nos combatieron con ardor durante 2 días en un amplio campo de batalla. Al tercer día cayó sobre nosotros la desgracia y se cumplió en nosotros el decreto de Dios, ensalzado sea. Yo, con mis ejércitos, fui el primero en cargar contra Salomón. Exhorté a mis soldados: permaneced firmes en vuestros puestos hasta que yo me haya adelantado y desafiado a Dimiriat. Este avanzó como si fuese una ingente montaña, echaba llamas de fuego y el humo remontaba por el aire. Se acercó y me fulminó con un rayo de fuego, su flecha pudo más que mi fuego. Me dio un alarido terrible y yo imaginé que el cielo se caía, las mismas montañas temblaron al oír su voz. Luego dio órdenes a sus soldados y estos cargaron contra nosotros todos a la vez. Nosotros les salimos al encuentro chillando los unos a los otros. El fuego creció y el humo remontó por los aires, los corazones estaban a punto de despedazarse. La guerra adquirió toda su dureza mientras los pájaros combatían en el aire y las fieras chocaban en la tierra. Yo luchaba con Dimiriat hasta que los 2 quedamos agotados, pero yo me debilité más rápidamente y mis amigos y mis soldados flaquearon. Mis filas fueron deshechas. El profeta de Dios, Salomón, gritó: «Coged ese enorme, nefasto y vituperable gigante». Los hombres cargaron contra los hombres, los genios contra los genios, nuestro rey fue vencido y nosotros caímos prisioneros de Salomón. Las tropas de este cargaron sobre nuestras fuerzas avanzando con los flancos protegidos por las fieras, mientras que los pájaros que sobrevolaban nuestras cabezas arrancaban los ojos a nuestros combatientes, unas veces con las garras y otras con el pico, de vez en cuando los abofeteaban con sus alas mientras que las fieras mordían a los caballos y despedazaban a los hombres. La mayoría de estos quedó muerta de bruces como si fuesen troncos de palmera. Yo escapé de las manos de Dimiriat, pero este me persiguió durante 3 meses hasta darme alcance. Así caí en la situación en que me encuentro.